amigo Asbel López, él es periodista de RFI, Radio Francia Internacional, París. Asbel, obviamente Europa conmocionada con este nuevo atentado de Bruselas. Buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Por supuesto, Europa entera está conmocionada, ya que Bruselas es el corazón de Europa, efectivamente, sobre todo unos meses después de los atentados aquí en París del 13 de noviembre. Hasta ahora sabemos que en Bruselas hay una treintena de muertos, entre 31 y 34, más de 250 heridos. Por supuesto, la ciudad de Bruselas ha sido una sola sirena, es la descripción de uno de los diarios hoy belgas sobre lo que ha pasado en esa ciudad. Y sobre todo porque, una vez más, Fernando, son personas que están aquí mismo, dentro de las sociedades europeas, en Francia y en Bélgica. De hecho, algunos de los que cometieron atentados ayer también están relacionados con los atentados del 13 de noviembre. Esto ocurrió unos días después de haber detenido a Salah Abdeslam. Entonces, la sensación es que es la retaliación de los terroristas del Estado Islámico después de haber detenido a este hombre, que la amenaza sigue y que la amenaza no concierne solamente a Francia, sino a otros países. Entonces, por supuesto, pues hay mucha conmoción, hay mucha tristeza. Vimos las lágrimas de la jefa de la diplomacia europea, Mogherini, ayer, que muestra un poco lo emotivo que es toda esta tragedia para la sociedad belga y en general para la sociedad europea. De manera que una vez más estamos digamos, inmersos en la pesadilla del terrorismo, en esto de que uno no sabe cuándo pueda ocurrirle que en un aeropuerto, en un concierto, en un café, lleguen los terroristas, ya sea con bombas, ya sean con el Kalashnikov, a matar indiscriminadamente. Entonces, efectivamente, por supuesto, aquí estamos muy conmocionados, Fernando. Obviamente, cada uno de estos atentados es la mejor publicidad que pueden tener grupos extremistas como el Frente Nacional o, en el caso de América, de Donald Trump. Pues, por supuesto, todos estos hechos pueden ser, digamos, explotados por ciertos políticos que tienen un discurso extremista, ¿no? Uh-huh. Aquí en Francia, por supuesto, está la extrema derecha, que va seguramente una vez más a poner el acento sobre los problemas de seguridad, sobre la inmigración indiscriminada, pero justamente hoy incluso el primer ministro Valls dijo que era urgente reforzar los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, lo cual parece una medida sensata, ¿no? Sin embargo, esa medida que es una medida de seguridad que tiene, como te digo, es razonable, puede ser, digamos, como utilizada para vehicular ciertos miedos, ciertos prejuicios con respecto a los musulmanes o a ciertas comunidades. Entonces, por eso los políticos franceses pues tienen mucho cuidado de no caer en ese juego. Sin embargo, por ejemplo, ayer hubo ¿cómo llamarlo así?, una metida de pata del ministro del presupuesto, Michel Sapin, que acusó a los belgas de ser demasiado ingenuos, de ser demasiado inocentes por su política frente al comunitarismo, ¿no? Dejar, digamos, como prosperar ciertas comunidades donde los extremistas pueden, digamos, desarrollarse o pueden estar a sus anchas. Esto, por supuesto, fue muy criticado aquí en Francia y en Bélgica, pero también fue criticado por el primer ministro Valls, que dijo que todos en Europa habíamos cerrado los ojos sobre la progresión de las ideas extremistas del salafismo en los barrios, y esto no concierne solamente a Bélgica, sino también a Francia. En Bélgica, por supuesto, tenemos el ejemplo de Molenbeek, que es un barrio de Bruselas donde provienen muchos de los terroristas que cometieron los atentados aquí en 13 de noviembre, pero también otros atentados en años anteriores. Claro. De manera que para Europa es un despertar y a esta nueva amenaza que existe, que está aquí, que puede ocurrir de un momento a otro y que es muy difícil saber dónde va a ser y quiénes son, porque pues son personas que pueden pasar al acto de un momento al otro. Fernando. La pregunta es, y ahora que se captura el cabecilla de esta banda, ¿crees que los europeos en general y los franceses en particular estén dispuestos a ceder libertad a cambio de seguridad?
Esa es la gran pregunta, Fernando, muy buena pregunta. Efectivamente, pues figúrate que se pensó que uno de los tres sospechosos, dos kamikazes que por supuesto fallecieron, el tercero había sido detenido, pero ya se decidió que hubiera sido detenido. Abdeslam sí fue capturado hace algunos días. Y la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo garantizar seguridad sin perder libertad? Por supuesto, este atentado nuevamente pone sobre el tapete esa discusión. En Francia fue muy fuerte justo después de los atentados, un proyecto de ley que reforzaba la capacidad de los servicios de secretos para poder acceder a la información sin pasar por un juez. Sin embargo, esto no fue aprobado y de hecho eso también fue motivo de una crítica de un socialista a la derecha diciendo por culpa de ustedes no se reforzó la seguridad y más o menos responsabilizando de este tipo de ataques. Es un debate muy largo y yo creo que de pronto las mentalidades irán evolucionando con respecto a medida que estos atentados se produzcan, porque al mismo tiempo no podemos de alguna manera seguir dejando que personas inocentes sean asesinadas en cualquier lugar, ¿no? Ahora bien, para muchas organizaciones de defensa de derechos humanos dicen que está por probar que esas medidas efectivamente sirvan para algo, por ejemplo, las llamadas telefónicas, por ejemplo, la detención provisional o mantener a las personas detenidas en ciertos lugares, en fin, y sobre todo el hecho de poder actuar en la policía sin pasar por la autorización de un juez, ¿no? Entonces yo creo que ese es un debate que se está dando, que se ha venido dando y que se seguirá dando, porque efectivamente aquí en Francia y en Europa en general vamos a seguir bajo la amenaza terrorista y desgraciadamente este tipo de atentados van a seguir produciéndose, Fernando. Viene la Semana Santa, tanto Francia como Bélgica son países ampliamente católicos. ¿Se ha pensado en alguna modificación de las procesiones o de los actos de Semana Santa debido a estos atentados? No, hasta ahora no he escuchado que haya habido cambios. Por supuesto hay mucha psicosis en los trenes, en las estaciones. Te comentaba tal vez que en el aeropuerto de Toulouse, que es una ciudad al suroeste de Francia, esta mañana hubo una evacuación por una alerta a la bomba. Entonces hay psicosis, pero por ahora no se han cancelado ningún tipo de celebración. Efectivamente en Francia pues hay una parte de la población que es creyente, católica, y vamos a ver en los próximos días cómo se va planteando la situación. En este momento, digamos que la sociedad está todavía conmocionada bajo el shock de estos acontecimientos y vamos a ver qué informaciones hay sobre lo que pueda pasar o las medidas de seguridad que se van a reforzar. Y tengo entendido más bien que esas medidas de seguridad son lo que hacen es tranquilizar a la población para que se sienta protegida, pero pues sabemos que es muy difícil prever dónde va a ser el próximo atentado terrorista. Así es.